Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver dos conceptos un poquito más complicados que son la proporcionalidad inversa y la proporcionalidad compuesta, en la que vamos a ver que tienen cierta relación con la proporcionalidad directa que vimos el otro día, pero sin embargo son relativamente distintos y hay que entenderlos muy bien conceptualmente. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a repetir un poquito lo que es la proporcionalidad directa para entender cómo funcionaría la proporcionalidad inversa y la compuesta. En la proporcionalidad directa, cuando una magnitud aumenta, es decir, cuando x aumenta, la misma magnitud, la otra magnitud también aumenta. Es decir, por ejemplo, si una persona es capaz de hacer un trabajo, dos personas serán capaces de hacer dos trabajos. Es decir, por ejemplo, una persona hace un trabajo, por lo tanto, dos personas harán dos trabajos, ¿vale? Es decir, cuando uno aumenta, la otra disminuye, ¿de acuerdo? Perdón, cuando uno aumenta, la otra también aumenta. Esta es la proporcionalidad directa, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que en el caso de la proporcionalidad inversa ocurre lo contrario, es decir, que cuando uno aumenta, la otra disminuye, ¿de acuerdo? Es decir, proporcionalidad inversa, bueno, y aquí veíamos que era persona entre trabajo era igual a persona entre trabajo, ¿vale? Esa relación de proporcionalidad que teníamos, que esto tenía que cumplirse siempre tal que así. 1 por 2 tenía que 1 por 2, producto de medios igual a producto de extremos, tenía que ser 1 por 2, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que en la proporcionalidad inversa, bueno, aquí por cierto nos quedará que estos 2 igual a 2, ¿vale? Por tanto se cumple. ¿Qué ocurre? Que en la proporcionalidad inversa no ocurre lo mismo. Es decir, en la proporcionalidad inversa tenemos que cuando una magnitud aumenta, la otra disminuye, ¿de acuerdo? Y vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo estoy construyendo un banco de madera, ¿vale? Y yo solo, es decir, una persona le cuesta 2 horas construir ese banco de madera, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo pongo dos personas, ¿vale? No les va a costar 4 horas construir el banco de madera. ¿Por qué? Porque como cada una de ellas trabaja lo mismo, si a una sola persona le cuesta 2 horas construir el banco, a dos personas que harán el doble de trabajo les costará la mitad de tiempo construir el banco. Entonces, en este caso tendríamos 1 hora de trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Que si nos damos cuenta, en este caso el concepto de proporcionalidad no se cumple. ¿Por qué? Porque tenemos 1 por 1, es decir, 1 por 1 igual a 2 por 2, es decir, que 1 es igual a 4. Por tanto, esta proporcionalidad no se cumple. ¿Por qué se conoce como proporcionalidad inversa? Porque lo que hacemos es invertir las magnitudes. Es decir, antes hacíamos persona entre hora es igual a persona entre hora, pues ahora haremos persona entre hora es igual a hora entre persona. Es decir, le daremos la vuelta a esta magnitud. Diremos que estos son, hemos dicho, 1 hora, dos personas. ¿Vale? De nuevo, ¿por qué? Porque como acabamos de ver, cuando una magnitud la aumenta, la otra disminuye. Es decir, cuando una persona trabaja 2 horas, solamente necesitamos dos personas trabajando 1 hora para hacer el mismo trabajo. Y de hecho, si nos damos cuenta, aquí tendremos que 1 por 2 será igual a 2 por 1. ¿De acuerdo? Y si vemos que es lo mismo, que esto me queda 2 igual a 2. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta que en este caso funciona de manera distinta a como funcionaba antes, ¿vale? Lo que tendremos que hacer es invertir las proporciones y ver cómo funciona. ¿Qué ocurre? Que como en la proporcionalidad inversa hemos dicho que cuando una magnitud aumenta, la otra disminuye, tendremos que presentarlas cruzadas. De normal, ¿qué es lo que haríamos? Diríamos, pues que una persona es a 5 personas como las 10 horas de trabajo que le cuesta a una persona entre las X horas de trabajo que les costaría a las 5. ¿Qué es lo que ocurre? Que de esta manera obtendríamos que X sería igual a 50 y no tendría ningún sentido, ¿vale? Porque estaríamos diciendo que cada persona trabaja el mismo número, trabajaría en total 50 horas, lo cual no tiene sentido porque el trabajo total es el mismo. Por tanto, tenemos que expresarlo al revés. Es decir, que sería el tiempo de esta persona aquí cruzado, 10 horas, y por tanto aquí tendríamos X horas. Y entonces esta proporción nos quedaría 1 por 10 tendría que ser igual a 5 por X.
Es decir, 10 es igual a 5x, por lo tanto, x sería a 10 entre 5, que es igual a 2 horas. Y esto sí que ya tiene sentido. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que cada una de las personas trabaja solamente 2 horas, por tanto, 2 horas por 5 personas trabajando son 10 horas en total. Y si nos damos cuenta, el total de horas tiene que ser el mismo, suponiendo que el trabajo es el mismo. ¿De acuerdo? Y ahora entramos en la proporcionalidad compuesta, que la proporcionalidad compuesta es todavía un poquito más complicada. ¿De acuerdo? Porque en la proporcionalidad compuesta lo que nos va a ocurrir es que vamos a tener un elemento que sea directamente proporcional y otro elemento que sea inversamente proporcional. Y los dos se van a realizar entre sí a la vez. ¿De acuerdo? Es decir, supongamos que tenemos, por ejemplo, como constante, ¿vale? Vamos a ver primero la proporcionalidad directa. Es decir, vamos a ver el número de trabajadores y el trabajo realizado, ¿vale? Con el tiempo fijo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en un día, supongamos que un trabajador hace una obra, ¿vale? Por tanto, en ese mismo día, 2 trabajadores harán 2 obras. 3 trabajadores harán 3 obras, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que bajo un tiempo constante, cuando el tiempo es constante, el número de trabajadores, los trabajadores y las obras son de proporcionalidad directa, porque cuantos más trabajadores tengo, más obras tengo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que voy a cambiar? Ahora voy a dejar fijo el trabajo realizado y voy a mover el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Voy a decir que el número de trabajadores y el tiempo dejando el trabajo fijo. ¿Vale? Por lo tanto, supongamos que un trabajador realiza una obra que hemos dicho en un día. ¿De acuerdo? Si pongo 2 trabajadores, la misma obra no les costará un día, sino que les costará medio día. Si pongo 3 trabajadores, les costará un tercio de día. ¿De acuerdo? Entonces, como podemos ver, cuanto más aumenta el número de trabajadores, para el mismo trabajo, más disminuye el tiempo que le cuesta en total hacerlo. Por tanto, aquí tenemos un caso de proporcionalidad inversa. En este caso de acá arriba veíamos que bajo un tiempo fijo el número de trabajadores era directamente proporcional al trabajo hecho y sin embargo bajo un trabajo fijo el número de trabajadores es inversamente proporcional al tiempo empleado. ¿Por qué? Porque realizar el mismo trabajo, cuanta más gente haya trabajando, menos tiempo nos cuesta hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a anotar por aquí arriba que hemos dicho que el número y el trabajo son directamente proporcionales, ¿vale? Y el número y el tiempo son inversamente proporcionales, ¿de acuerdo? Proporcionalidad inversa, proporcionalidad directa, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si ahora aquí queremos encontrar una relación, tendremos que, como el número y el trabajo es directamente proporcional, el número de trabajadores 1 entre el número de trabajadores 2 tendrá que ser igual al tiempo 1 entre el tiempo 2. Pongamos un caso. Si tengo un trabajador frente a 2 trabajadores, podrán hacer una obra frente a 2 obras. ¿De acuerdo? Y como podemos ver, la proporción se cumple. 1 por 2 es igual a 2 por 1. Es decir, 2 es igual a 2. Y de nuevo lo vemos al revés. El número de trabajadores entre el número de trabajadores tendrá que ser el inverso del tiempo. ¿Vale? Aquí tendré tiempo 2 y tiempo 1. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuantos más trabajadores tengo, menos tiempo tengo que utilizar. Por ejemplo, un trabajador será a 2 trabajadores como
lo que le costaría a los dos trabajadores hacer un trabajo, por ejemplo, vamos a suponer que un trabajador le cuesta 2 horas hacer el trabajo, pues a los trabajadores le costaría 1 hora hacer el trabajo. Entonces, si nos damos cuenta, un trabajador por 2 horas, 1 por 2, será igual a 2 trabajadores por 1 hora, 2 por 1. Por tanto, tendremos, a ver, perdonad, aquí, 2 por 1 hora, es decir, 2 de nuevo es igual a 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué encontramos? Que como el número de trabajadores y el trabajo es directamente proporcional y el número de trabajadores y el tiempo es inversamente proporcional, tendremos que el número de trabajadores será directamente proporcional al trabajo realizado, pero inversamente proporcional al tiempo empleado. ¿Vale? Y esta es la proporción que se deberá de cumplir en el caso de la proporcionalidad compuesta. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos una relación directa, aquí tenemos una proporcionalidad directa en el caso de el número de trabajadores con el tiempo empleado, pero tenemos una relación inversa en el caso de el tiempo, porque cuanta más gente trabajando, menos tiempo me cuesta. ¿De acuerdo? ¿Esto para qué nos sirve? Pues para lo siguiente. Supongamos que ahora tengo un ejemplo en el que vamos a poner lo siguiente. Decimos que 3 trabajadores, ¿vale?, pueden realizar una obra, ¿vale?, en 3 días. ¿De acuerdo? La pregunta que nos surge es, 6 trabajadores, ¿cuánto tiempo les costaría realizar esa misma obra? ¿De acuerdo? Por tanto, aquí tenemos esta proporción que es la que tenemos que calcular, ¿vale? Es decir, tenemos que el número de trabajadores 1 son 3, el número de trabajadores 2 son 6, el número de, mejor dicho, el trabajo 1 será una obra, el trabajo 2 también será una obra. Y ahora la pregunta que tenemos aquí es, ¿el tiempo 1 será 3 días y el tiempo 2 es lo que nos estamos preguntando? Por tanto, deberá cumplirse esta proporción. De nuevo, la tenemos invertida porque esta es inversa y esta es directa. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que enseguida, si nos damos cuenta, el cálculo que deberíamos obtener sería el siguiente. Si 3 trabajadores realizan una obra en 3 días, 6 trabajadores, es decir, el doble de trabajadores, realizarán el mismo número de obras en la mitad de tiempo. Por tanto, lo lógico sería obtener aquí 1,5 días. Vamos a ver si esta proporción en efecto se cumple. 3 entre 6, 3 entre 6, N1 entre N2, debería ser igual a T1 entre T2, 1 entre 1, por el tiempo 2 arriba, que es lo que estamos calculando, entre el tiempo 1, que es lo que tenemos aquí. Entonces me quedará que 3 entre 6 será igual a X entre 3, ¿de acuerdo? Por tanto, tendremos que 3 por 3 tendrá que ser igual a 6 por X, 9 es igual a 6 por X es igual a 9 entre 6, que en efecto me queda 1,5 días. ¿De acuerdo? Por tanto, encontramos un buen ejemplo para este caso, ¿vale? Vamos a poner a otro ejemplo que sea un poquito distinto, ¿de acuerdo? Nos acordamos siempre, número de trabajadores es directamente proporcional, proporcionalidad directa, con el tiempo empleado, perdón, con el trabajo realizado, con el trabajo, ¿vale? Y el número de trabajadores es inversamente proporcional con el tiempo, ¿vale? Voy a poner aquí con los días, ¿vale? Por lo tanto, de nuevo tendremos que N1 entre N2 tendrá que ser igual a T1 entre T2 y tendrá que ser igual a D2 entre D1, porque es inversamente proporcional, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que ahora en vez de tener este ejemplo, tenemos el siguiente. Nos dicen, vale, tenemos que una cuadrilla de 5 obreros, ¿vale?, de 5 trabajadores, bueno, voy a poner N1 igual a 5 directamente, N1 igual a 5, nos hace en 10 días, es decir, que D1 es igual a 10, nos hace 5 obras, es decir, que T1 es igual a 5, ¿vale? La pregunta que nos surge es, si la cuadrilla fuera el doble de grande y les diéramos el doble de tiempo,
¿cuántas obras podrían hacer? ¿Vale? Automáticamente, a mí me surge que yo creo que esto debería ser 4 veces. ¿Por qué? Porque si tengo el doble de trabajadores y tengo el doble de tiempo, deberían de poder trabajar 4 veces más. Pero vamos a ver si la proporción se cumple. Es decir, N1, 5, N2, 10, igual T1, 5, T2, no lo conozco, por D2, 20, D1, 10. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué tenemos aquí. 5 entre 10 es igual a 5 por 20, 100 entre 10x. ¿Vale? Por tanto, ¿qué tendré? Tendré que 10 por 100 tendrá que ser igual a 5 por 10 y por x. ¿Vale? Vamos a ver qué tengo aquí. 100 por 10 es 1000, 5 por 10 es 50 y esto por x. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? Que aquí me quedará 1000 entre 50, esto es igual a x. Y por tanto tendré que x será igual, esto con esto me lo quito, 100 entre 50, 20, que es lo que teníamos, que en efecto nos queda 4 veces más que antes. ¿De acuerdo? Que 20 habíamos dicho que era el trabajo, por lo tanto serán 20 horas. ¿De acuerdo? Tiene sentido, ¿por qué? Porque como duplico el número de trabajadores y duplico el número de días trabajados, tengo que poder realizar 4 veces más obras de las que tenía antes. ¿Vale? Pero en caso de que no nos salga directamente, aplicamos correctamente la proporcionalidad y lo tenemos. ¿Dónde está la clave de la proporcionalidad inversa y sobre todo de la proporcionalidad compuesta? Darnos cuenta de en qué sentido funcionan las magnitudes. ¿Vale? Por ejemplo, trabajadores y trabajo son proporcionalidad directa, pero trabajadores y tiempo son proporcionalidad inversa. Trabajadores y trabajo son directa porque cuanto más trabajo, cuanto más trabajadores, más trabajo puedo hacer, pero sin embargo proporcionalidad inversa en el caso de trabajadores y tiempo. ¿Por qué? Porque cuantos más trabajadores, menos tiempo me cuesta hacer el mismo trabajo. ¿De acuerdo, chicos? Así que bueno, en este caso teníamos estos ejemplos que eran un poquito complicados, proporcionalidad inversa, proporcionalidad compuesta, pero bueno, esto es interesante que le echéis un vistazo y en este caso sí que es muy importante que por favor cualquier duda que tengáis nos la preguntéis. ¿Vale, chicos? Así que espero que os haya servido y bueno, pues muchas gracias a todos por ver el vídeo y que vaya bien.